9 de la mañana, 18 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Momento de darle la bienvenida al presidente del CODICEN, a Robert Silva. Hay muchos temas para conversar. Uno de ellos, lo que está pasando hoy, que es este paro dispuesto por los gremios de la enseñanza a nivel nacional y educación pública y privada. Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá como siempre. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada? El principal eje de las autoridades era asegurar la alimentación a los niños que lo requieren. ¿Cómo se está organizando eso hoy? La verdad que los datos que tenemos es que las escuelas en su mayoría están todas abiertas, los jardines de infante también, todos los liceos, todas las UTU están abiertas, por eso la exhortación a las familias a que manden a sus hijos y a que los estudiantes a que concurran. Tenemos la afectación propia de los docentes que faltan, que estamos habitualmente en educación media en un 30% secundaria, 20% la UTU de adhesión a los paros, 30, 34, 20, 21, 22. Por ahí estamos, un poco más a nivel nacional en primaria. En primaria tenemos la particularidad de que sobre todo en Montevideo y Canelones y algunos casos puntuales del interior hay escuelas cerradas porque faltan todos los docentes o porque el docente que pretende ir, y eso lo vamos a reglamentar, lo vamos a conversar, tiene la particularidad de no sabe si tiene que atender a todos los que van, etc. Pero entonces, al tener las escuelas cerradas, hemos dispuesto ese servicio de alimentación con escuelas que están abiertas y que entregan viandas y está todo dispuesto. El programa de alimentación escolar de primaria ya organizó todo. La familia que vaya hoy y encuentre la escuela cerrada, ¿qué debe hacer entonces? La familia que encuentre la escuela cerrada, que se supone que se habrá dialogado con la familia, siempre pedimos eso para que no haya la sorpresa de concurrir y que esté cerrada, tiene escuelas de referencia en donde se le debe haber informado y si no está publicado en los medios de comunicación de la educación, las escuelas de referencia cercanas que están abiertas con servicio de entrega de vianda. Sin perjuicio, otras escuelas abiertas que tengan los comedores están autorizadas a recibir niños de escuelas cercanas que no funcione el comedor porque estén cerradas y contratar menú de emergencia, que es también lo que se ha autorizado por parte de primaria, es decir, que las escuelas puedan comprar y luego se les reintegra el dinero gastado. Silva, ¿cuántos días de clase se han perdido por medidas sindicales? Por medidas sindicales, según lo que nosotros tenemos, varía. En primaria está entre 5 y 6, si se considera ADEMU, que hizo un paro hace poco. En secundaria tenemos entre 10 y 11 días, según si se considera FENAPES o ADES, pero tenés centros educativos como el IABA que están en torno de 20 días, entre las ocupaciones, los paros de docentes o de estudiantes, etc. Es casi un mes de clase. Sí, 20 días es un mes, un poquito más de clase. Sí. Ahora, los sindicatos y sobre todo FENAPES, por ejemplo, que es quien nuclea prácticamente a todos los sindicatos de la educación secundaria, señala que se han perdido 300.000 horas de clase desde el inicio, desde el comienzo de este año, que equivale aproximadamente a una semana de clase. ¿Qué se le responde al respecto y qué argumentos maneja la administración también? Bueno, la realidad respecto de la elección de horas en secundaria no es distinta de lo que ha pasado otros años. 2023 no difiere nada a periodos ni a administraciones. Tiene alguna particularidad, tiene dos cosas que hay que atender que son bien importantes. La número uno, ustedes saben que secundaria siempre tiene un entorno de un 2 o un 3% de horas que lamentablemente a lo largo y ancho de todo el país, según el tipo de asignatura de que se trate, no se asigna, porque hay déficit de profesores. Luego tenemos un segundo problema que es la cantidad de licencias que se piden. Nosotros tenemos, el año 2022 comenzamos el estudio y lo vamos a poner a consideración de los actores de la educación, tuvimos una cantidad de licencias realmente significativas. ¿Y ahí no hay suplencias que puedan cubrir esas vacantes? No, nosotros tenemos suplencias, pero llega un momento que tenemos licencia del titular, licencia del suplente, licencia del suplente. ¿Pero qué son licencias médicas? ¿Qué tipo de licencias? En una enorme cantidad licencias médicas. Y luego la cantidad de licencias que se permiten por estatuto de funcionario. Entonces eso realmente impacta en las comunidades. O sea, tenemos dos realidades y ustedes escucharán que a veces los padres dicen, bueno, falta profesor de historia, falta de informática. Tenemos, por ejemplo, en informática secundaria nos ha explicado que hay un déficit de profesores. Hay un déficit importante. Luego tenemos asignaturas como física, química, matemática, inglés, que tienen problemas para la provisión de horas, sobre todo en los contextos más alejados.
Entonces, esa es una realidad que también la tenemos que trabajar. Para secundaria he hecho llamados complementarios que están terminando y la semana próxima espero tener novedades para cubrir con otras figuras que incluso no estén en los listados de docentes para poder atender la situación. O sea, que hay chiquilines de liceo que no han podido tener, por ejemplo, inglés o informática en lo que va del año. Son los menores casos, pero sí, lamentablemente existe. Silva, en las últimas horas ha habido idas y vueltas entre los sindicatos, respuestas de su persona, un poco intermediando nosotros los periodistas. Desde los sindicatos hoy el paro está vinculado a la rendición de cuentas y en contra de la reforma educativa. También se ha acusado que usted tiene un perfilismo muy alto, que va a pedir un incremento presupuestal en la próxima rendición de cuentas, hasta para financiarse la campaña. Amanda Sen dijo esta mañana aquí en el móvil de Arriba Gente que usted está en campaña, que aparecen los videos, por ejemplo, de saludo de inicio de clases. Ustedes dicen que se está avanzando en la transformación educativa, que redunda en beneficios para todos. ¿Con qué se queda la gente en ese ida y vuelta que estamos asistiendo permanentemente? Yo lo que le pregunto a la gente es, ¿qué proponen los sindicatos? Les pregunto a ustedes, como periodista informado. No están de acuerdo con nuestro proceso de transformación, no están de acuerdo con el marco curricular, no están de acuerdo con desarrollar 10 competencias para la vida, para generar mayores herramientas e instrumentos, saber hacer, no están de acuerdo con las progresiones, no están de acuerdo con el nuevo plan, no están de acuerdo con la nueva evaluación. Bueno, muy bien. Cuando uno no está de acuerdo con algo, tiene que proponer una alternativa, porque si no todo queda igual. Entonces yo les pregunto a ustedes y le pregunto a la gente, ¿qué propuesta concreta en lo pedagógico hemos escuchado de los sindicatos para cambiar la terrible realidad de la educación? Bueno, de los docentes ha habido propuestas de las ATD, diferentes. ¿Cuál? Bueno, yo ahora no las tengo presentes, pero he hecho notas y sí han... Sí, las propuestas muchas veces pasan por mayores recursos, que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que hay que tener más plata. Ahora, hemos aprendido en los últimos tiempos que meterle plata a la educación no implica arreglar la educación. Lo aprendimos en los últimos 15 años. Casi se triplicó el presupuesto y la realidad está a la vista. Entonces, no es solo más plata, no es solo ir al discurso tribunero de no a la mercantilización, no a la privatización, no a la subordinación al mundo del trabajo. Ha llegado la hora de sincerarnos y de poner las cosas sobre la mesa. Y decir, ¿qué están proponiendo para la educación? ¿O vamos a seguir como estamos? Nosotros tenemos un proyecto, tenemos una propuesta, la estamos desarrollando, la enorme mayoría de los docentes está de acuerdo, estamos escuchando la voz de los estudiantes, estamos escuchando la voz de las familias, estamos generando oportunidades que antes no existían, nuevas metodologías de enseñanza, talleres, acompañamientos, nuevas propuestas. Yo le pregunto, a ver, ¿qué piden los estudiantes y qué pide la realidad actual? ¿No pide más tecnología? ¿No pide más inglés? ¿No pide más formación en los llamados oficios? Bueno, miren, tenemos el bachillerato técnico profesional de UTU, que a la vez que te acreditas, te certifica en gastronomía, te permite continuar la educación media superior. Tenemos el primer bachillerato bilingüe. Estamos, pero ampliando y desarrollando una campaña feroz para la certificación gratuita en Cambridge del inglés, FAIRS y todos los exámenes internacionales. Estamos con nuevas propuestas de programación, inteligencia artificial junto a Ceibal, entregando por primera vez computadoras en el bachillerato. Estamos con un conjunto. Y del otro lado uno escucha, bueno, o no estoy de acuerdo, o necesito más presupuesto, que reitero, comparto que se necesita más presupuesto, o está en campaña electoral, como forma de amedrentar todo el accionar o de poner en cuestionamiento las acciones que llevamos adelante. Y yo, francamente, en ese terreno no voy a entrar. Yo no voy a decir que algunos dirigentes sindicales que alquilan micrófonos y salen públicamente y hacen propagandas en los partidos de fútbol y en los partidos de básquetbol y en lo que sea, están en campaña electoral. Yo no voy a decir que algunos dirigentes sindicales dicen públicamente que están en contra del gobierno y que hasta que no cambie este gobierno no van a dejar de hacer algunas cosas que están haciendo, porque no quiero entrar en ese terreno. Yo estoy militando todos los días por cambiar la educación junto a un conjunto de personas que realmente lo están haciendo. Y le voy a decir una cosa y con esto redondeo. Miren, no todos votan a este gobierno los que están trabajando. Porque cuando de educación se trata, hay que dejar de lado los partidos políticos. Hay gente que es conocida, que está liderando procesos de transformación en los que estamos, que tiene actividades por fuera de lo que pueden ser los partidos de gobierno. Entonces,
yo le pido a la gente, le pido a la familia, le pido a los estudiantes que sin perjuicio de marcar diferencias que son siempre bienvenidas, trabajemos por seguir cambiando la educación, que estamos en buen camino y que además la evidencia nos demuestra que lo precisa. Ahora, Silvia, yo creo que la vocación docente siempre prima ante las diferencias que se puedan tener, ¿no? Con un gobierno, con otra administración. Lo que se señala acá es que hay congresos que tuvieron resoluciones finales, que se hicieron aportes, más allá de no poder entrar en detalle porque los documentos son muy amplios, que no se hayan tenido en cuenta por entender que es un paso que se tiene que dar en conjunto entre los docentes, entre los funcionarios y entre quienes están a cargo, los jerarcas hoy de la educación. Siempre llegamos a lo mismo. ¿Por qué no se puede llegar por un camino en común? Pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero así como te digo lo que tú dices, yo te digo, mira, las ATD, para la elaboración de los programas que comenzaron a aplicarse en marzo, la ATD primaria, de UTU y de secundaria, pero sobre todo primaria y UTU, designaron representantes. Luego, por un WhatsApp, la mesa de la ATD le dijo, no, retírense. La mayoría de los representantes se quedaron de las asambleas técnico-docentes y colaboraron en la elaboración de los programas que ahora se están aplicando. ¿La mayoría se quedó? La mayoría se quedó. La mayoría de primaria y de UTU se quedaron trabajando, los delegados de las ATD. Pero además le voy a decir otra cosa. Miren, ¿qué es estar de acuerdo? Estar de acuerdo es como le dijeron a las ATD y los sindicatos al gobierno anterior y a este, no trabajar por competencias. Que no haya marco curricular de referencia nacional como era el anterior, que no haya marco curricular nacional como es ahora. Eso es lo que... Entonces, bueno, pero sin embargo acá Daisy Iglesias, creo, Lore, si me puedes corregir, si no, cuando llegó el primer planteo, el primer borrador de la transformación, se hablaba de poder mezclar competencias con habilidades y con lo que era la educación hasta lo que era hasta el momento. Y se llegó a un punto medio por lo pronto. Sí. Tal vez no un 100% de lo que quería cada uno, pero sí una negociación. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo y al acuerdo. Lo que no podemos permitir, pero como país, y asumiendo la responsabilidad que tenemos, es que la educación siga en un estado de falta de movimiento y de cambio. No lo podemos permitir. Miren, a mí a veces lo que me... Y lo voy a decir con estas palabras, a mí me desespera a veces que nosotros sigamos en discursos ideológicos, ortodoxos, filosóficos, como lo queramos identificar, y cuando ustedes recorren las periferias, las zonas de mayor vulnerabilidad y pobreza, se nos caen, pero de a miles los estudiantes. Y nosotros seguimos. No, qué contenidos, qué competencias. Bueno, ahí justamente Entonces, le quería preguntar. Ahí hay que trabajar para atender la situación de esa gente. ¿La atendemos haciendo lo mismo? No. Entonces nosotros tenemos un camino y decimos, vamos por acá para tratar de mejorar la educación. Y estamos convencidos que vamos por el buen camino. A propósito de situaciones y zonas vulnerables y sobre todo del trabajo que hace secundaria, le quería preguntar, porque esta semana estuvo aquí la directora, la coordinadora del Observatorio de Seguridad de la Alimentación de la Universidad de la República, con ese trabajo que hicieron con familias de Punta de Rieles y de Bella Italia. Y bueno, había números alarmantes de situación de inseguridad alimentaria en chiquilines que asisten a secundaria, en adolescentes. ¿Se está pensando en abordar de alguna manera esa situación? Punta de Rieles es un claro ejemplo. Nosotros lo abordamos. Cuando terminaba la pandemia me acuerdo que reportamos situaciones de desmayos que denunciaban docentes, eso había quedado medio por ahí, pero bueno, ahora hay un estudio estadístico confiable que habla de cifras concretas de chiquilines que no están pudiendo... La ANEP, al menos el presidente de la ANEP, no recibió ese informe. No sé de qué se trata. Sí quiero decir que nosotros estamos abordando el tema en general, sin hacer militancia política, como algunos hacen, lamentablemente. Ponen de rehén a los estudiantes en cuestiones vinculadas a la alimentación o ponen de rehén al sistema educativo. ¿Pero se está refiriendo que el observatorio No estoy refiriendo al observatorio, bueno, no, de ninguna manera. Digo algunos que tienen el micrófono y que salen y dicen y quieren plantear un caos, cuando en realidad lo que hay son situaciones complejas que las estamos teniendo. Ejemplo, Punta de Rieles. ¿Qué hay por primera vez en Punta de Rieles que no había? Un liceo de tiempo completo. María Espínola, el Liceo 77, que tiene 3 comidas diarias. El otro día visité a los estudiantes, visité el liceo, conversé con los estudiantes. Ese día justo estaban comiendo pescado, con todo lo que implica adecuar a una dieta saludable, estuve conversando con ellos. Inauguramos al lado una escuela de tiempo completo que abrió este gobierno. Al lado hay un jardín. Entonces, no es que las cosas no se estén haciendo. Hay problemas y estamos interviniendo
conjuntamente, y a mí me gusta en esto ser claro, sin rehuir a la responsabilidad que tenemos. No es competencia estricta de la ANEP. ¿Tá? Hay un tema vinculado a políticas sociales donde la educación es una y la propia educación tiene políticas complementarias. Una la alimentación, otra la salud y en particular la salud mental, entre otras acciones que desarrollamos. Claro, pero ¿qué pasa con esos estudiantes que no pueden progresar? Después también nos llama la atención los números de deserción, ¿no? Pero claro, si un chiquilín, porque lo que decía el estudio es, el comportamiento es como adulto, ¿no? La responsabilidad de proveer al hogar, al igual que los padres para proveer a los hermanos pequeños. Y no cumplen con las necesidades nutricionales básicas. ¿Qué estudio puede desarrollar un adolescente? Pero estamos de acuerdo, pero eso sabés que... ¿Cuáles son los planes para ampliar este trabajo que usted Pero menciona? eso lo pensaron un conjunto de mujeres y hombres en la educación hace más de 100 años. Pero no se ha resuelto. No, ¿cómo que no? Si tenemos comedores si todavía hay hace chiquilines más que tienen de 100 hambre y no años. pueden ir al liceo, no se resolvió. No, pero se resolvió. Se resolvió en la medida que somos un país ejemplo en el mundo, que hace más de 100 años tenemos comedores escolares. Porque con la panza vacía no se aprende. Sin duda. Eso lo sabemos nosotros hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando pasa no cuando son lo descubrieron ahora. Esa es mi pregunta. Y cuando son adolescentes, estamos ampliando. Nosotros cuando llegamos, había 7 liceos de tiempo completo, con 3 comidas diarias. Nos vamos a ir y van a haber 60 centros de educación media de tiempo completo. Además de todas las partidas que estamos dando y colaboraciones entre escuelas y liceos para atender las situaciones más complejas. Se llevan viandas o los chiquilines van a los comedores de las escuelas cercanas a comer. Estamos en varios miles, hemos aumentado en varios miles la cantidad de adolescentes que comen en nuestra educación pública. Entonces, no es que no estemos haciendo nada. Hay un problema, hay que reconocerlo y se está trabajando para atenderlo junto con otro conjunto de acciones al efecto, ¿no? ¿Qué va a pasar con bachillerato el próximo año? Que eso fue toda una polémica. Una buena También pregunta. recuerdo en pandemia hacerle alguna que otra entrevista por ese tema. Una buena pregunta es eso, ¿no? Bueno, están los equipos trabajando. Nosotros constituimos un equipo con gente de secundaria y de UTU. ¿Era una necesidad que tenía el sistema educativo para la inserción a nivel terciario? Preguntale a los chiquilines a ver qué te dicen, ¿no? Lo planteó acá el ministro de Educación y Cultura. Yo creo que a veces los tan olvidados que no se conversa con ellos son los propios estudiantes. Y los estudiantes dicen que hay que cambiar la educación y la educación media superior en particular. Que sea más motivante, que les dé herramientas para la vida, piden herramientas para el trabajo, piden que cambien la forma de enseñar los docentes, lo piden, ¿eh? Hay estudios de la propia UNICEF que los ha presentado respecto a los estudiantes. Y nosotros ahora estamos... ¿Se cambia a bachillerato único a partir de 2024? Nosotros, el propio Codicen ha establecido que los equipos de trabajo funcionen atiendan a establecer un bachillerato general sin perjuicio de que sigan existiendo las orientaciones. Es decir, el arte, que yo creo que tiene que ser transversal a todos. Hay materias que comparten y después hay... Claro. Materias específicas que los chiquilines van a ir... En lo personal, el mundo avanza hacia que cada vez más hay competencias transversales que se desarrollan en determinadas edades y a través de opcionales el estudiante va construyendo su trayecto educativo. Bien. Y en el último grado es donde, intensifica la formación para las áreas tecnológicas, en fin. Pero eso está definiéndose, quiero decir además que se constituyó una comisión que ya se reunió asesora, que está la universidad, que está la UTEC, que está Saibal, que está la formación docente, para trabajar juntos en la formulación, sobre todo del nuevo bachillerato de secundaria, que a nuestro criterio es el que requiere más cambio. Quiero consultar rapidito por la situación del IABA, del director que declaró en jurídica hace algunos días, que tuvo el respaldo de varios docentes. Era una situación, van dos preguntas en una, que se podía haber evitado con otro tipo de medidas de diálogo. ¿Y en qué está después de la declaración en jurídica? Esas son las dos preguntas. A ver, yo creo que siempre las situaciones pueden ser mejorables, siempre. Pero para eso hay dos partes, las conversaciones entre un emisor y un receptor. Y si no hay voluntad de alguna de las partes, es muy complejo. ¿Fue de alguna o fue de las dos? Bueno, yo lo que quiero, no puedo entrar mucho más porque seguramente me van a llegar cosas a resolver al Codicen y yo no quiero prejuzgar. Bien. No puedo decir mi opinión porque de hecho además necesito tener una cantidad de material y de evidencia que no tengo porque los expedientes se está todo diligenciando en secundaria, no hay nada en el Codicen. Y la segunda parte era...
No, simplemente en qué está la situación Bueno, jurídica. está en una investigación. Nosotros recibimos ayer, personalmente recibí una nota con algunos cuestionamientos a esa investigación, que la voy a ingresar hoy a sesión de Codicen. Y bueno, está diligenciándose en la manera que está. Y nos dijo secundaria que hay un recurso del director que nos van a mandar a Codicen para resolver. Hay un problema de salud mental en el IABA importante, igual que en varios liceos. En varios liceos, y que hay situaciones de muchos problemas con algunos estudiantes, sobre todo por intentos de autoeliminación, que ha afectado a esa comunidad y que aparentemente ese director prestaba mucha atención a esas cuestiones. ¿Puede ser valorado al momento de tomar una resolución, más allá que era un interinato en esa dirección? Yo creo que sí, que como en todo orden en la vida, hay cosas que hay que corregir y mejorar y hay cosas que se hicieron bien que hay que valorar. También digo que las inspectoras que están desarrollando la gestión en el IABA están desarrollando un proyecto pedagógico, un proyecto de atención a los estudiantes, están teniendo el apoyo del Departamento Integral del Estudiante, porque como tú dices, no solo en el IABA, es una consecuencia pospandemia que se ha agudizado. En muchos centros educativos tenemos cuestiones de convivencia, de acompañamiento, de salud mental que hay que atender. Sí, es un reclamo de los estudiantes, ¿no? Porque en las últimas ocupaciones que hubo nosotros, reclaman eso. Resolvimos asignar extraordinariamente 80 millones de pesos a ese tema y vamos a pedir en la rendición de cuenta recursos incrementales para más equipos multidisciplinarios y para acompañamiento de nuestros estudiantes. Incluso también tenemos que trabajar con los docentes, porque la cantidad de licencias vinculadas al tema de docentes que tenemos nos preocupa. Silva, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente de Codicen. Ya son las 10 menos 20 de la mañana. Hacemos la pausa y enseguida volvemos. No, antes de la pausa vamos al móvil. Allí está Vero.